Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, estamos de regreso después de ese comienzo musical y vamos a continuación a saludar a quienes nos van a acompañar en el panel del día de hoy. Está con nosotros Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Feliz de estar de vuelta. Sí, pues gracias por acompañarnos nuevamente acá en el panel y también saludamos a Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, que también nos vuelve a acompañar en el panel. Simón, también bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días, feliz también de estar acá esta mañana. Oigan, varias cosas para poder comentar el día de hoy. De hecho, antes de ir al aire estábamos hablando de las condiciones climáticas, cómo cada uno de nosotros estuvo ahí viviendo esos vientos fuertes que tuvimos a propósito de estos últimos sistemas frontales y vamos a entrar en particular con las consecuencias que ha traído ello en torno a los lamentables cortes de energía eléctrica que se han estado viviendo en la región metropolitana, en el país. Hay comunas en las cuales ya casi completan una semana sin el suministro eléctrico y esto ha traído obviamente coletazos, decisiones a nivel de gobierno porque ayer ya se anunció el inicio del proceso de caducidad a la concesión de Enel. Se dio ultimátum para reponer servicio a 20.000 clientes en 24 horas y esto obviamente ha traído distintas reacciones. Dentro de lo principal hubo un punto de prensa el día de ayer del presidente Gabriel Boric donde efectivamente estaba dando cuenta de esta revocación de la concesión de Enel. Es un proceso tremendamente complejo y por eso le he pedido al ministro de Energía evaluar con todos los antecedentes sobre la mesa. Estas cuestiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad. Fue bien crítico además respecto a las empresas, acusó inoperancia de ellas apuntando a una serie de fallos que se han desarrollado desde el comienzo de la crisis. Agregó que no se han cumplido los plazos de reposición ni los compromisos que han propuesto o el despliegue de cuadrillas. Incluso dijo que hay empresas como Enel, ahí identificó incluso una, que han buscado ahorrarse plata cuando hay gente que todavía está sin luz en las casas. Eso es parte de lo señalado por el presidente Gabriel Boric el día de ayer y es importante ir también observando cuáles han sido los pasos que se han dado. Por ejemplo, el ministro Diego Pardo dijo que el proceso de caducidad de la concesión de Enel ha comenzado y comienza con un requerimiento que toma la forma de un ultimátum. Ya se están dando los primeros pasos. También han habido planteamientos hechos desde Enel, particularmente del gerente general en Chile, Giuseppe Turchianelli. Él dijo: lamento profundamente todas las molestias y dificultades que han vivido en estos días sin suministro eléctrico como consecuencia de un temporal de viento y lluvia absolutamente inédito. Son los puntos que se han establecido en estas horas luego de los anuncios, pero dejo la palabra para que podamos entrar en este tema porque viene con lo que tiene que ver con la caducidad, pero también los escenarios que se tienen que configurar en el futuro. ¿Qué se le va a pedir a las empresas de aquí en adelante? ¿Cómo vamos haciendo eco también a lo que viene de la mano del cambio climático? Que digámoslo, estos vientos fueron bastante anómalos y anormales respecto a otras temporadas. Joaquín, me quedo contigo para comenzar. Sí, ha sido una tragedia bien grande todos estos días. Espero que ambos ya tengan luz en sus casas. Yo vivo en Santiago Centro y no se me cortó la luz nunca. Yo la recuperé hace 2 días, Ya. así que fueron varios días de arreglarnos ahí en familia. Ha sido bien complejo, en verdad. La respuesta de la empresa ha sido bien criticada. Hay personas que reclaman que llaman a la empresa o no les contestan, o les dicen usted ya tiene luz, pero yo estoy viendo que prendo el interruptor y la verdad que no sale luz. Entonces un montón de idas y vueltas que ha generado un montón de polémica y yo creo que es bien esperable que eso ocurra en un sistema en que uno puede echarle la culpa a alguien. El sistema de concesiones que existe en Chile, que por cierto es bien variado, existen varios tipos de concesiones, Sí. creo yo que es la mejor forma que tenemos de poder asignar monopolios naturales como los que existen en la electricidad, en las carreteras o en otros servicios. Sin embargo, yo creo que sí es positivo que existan estas críticas cuando el servicio no funciona bien. Ahora, al que le corresponde hacer ese análisis es precisamente a la SEC y a las superintendencias correspondientes, y si es que efectivamente existen fallas, se salieron de los protocolos, de los estándares mínimos que estaban establecidos en los contratos de la concesión, por supuesto que tienen que haber sanciones. Y eso eventualmente puede llevar a una revocación, perfectamente. Ahora, el presidente Boric hace un muy buen punto. No es para nada simple
empezar a plantear que acá la concesión se va a revisar y se va a sacar. Ujú. Por cierto, y eso también lo dijo el ministro Pardow, esto comienza con un ultimátum a la empresa Sí. que funciona como una especie de negociación para ver Ujú. qué puntos se van a cambiar para ver si podemos sacar esta situación adelante. Un proceso largo. Y es un proceso bastante largo. Y lo que yo temo, y es que, bien tú lo sabrás, Rodrigo, como la pauta política cambia cada 3 días, si es que tenemos suerte actualmente, este tema, a medida que se reponga el servicio Claro. de todas las casas, Se vaya diluyendo. va a ir diluyéndose, esto va a dejar de ser una prioridad del Ejecutivo, porque es natural, el Ejecutivo tiene un montón de cosas que hacer y naturalmente si esto deja de ser una noticia, no se va a enfocar el ministro Pardow en estar revisando una concesión Sí. que tiene que revocarse. Y estos anuncios pueden efectivamente quedar en nada. Pero también yo creo que tenemos que tener ojo no solo con eso, sino con también no hacer puntos políticos de situaciones que implican la tragedia ajena. Y esto lo traigo a colación porque yo he visto personeros del oficialismo que a raíz del mal funcionamiento de Enel han empezado a esbozar, por ejemplo, que tendría que haber una especie de empresa pública, estatal, que se encargue de la electricidad a nivel nacional y qué sé yo. Y como bien lo dije al principio, yo creo que eso sería un grueso error, creo que es aprovecharse de una situación muy trágica para miles de personas. Chile es un gran ejemplo de por qué eso no es la mejor solución. Yo siempre saco a colación el ejemplo del agua potable en Chile, que en cualquier otro país de Latinoamérica tú abres la llave y no puedes tomar agua de esa llave. Por tanto, yo creo que la mesura es un aliado muy importante en esta situación. Sí. Sacar las declaraciones grandilocuentes nos puede servir mucho y espero que ese sea el tenor de acá para adelante. Simón, quedo contigo ahora para que me cuentes un poquito también cómo has estado siguiendo tú estos pasos que se están dando por parte del Ejecutivo y también los apuntes que hacía Joaquín en torno a las capacidades que tiene el sistema concesionado en torno a lo que es efectivamente el tema eléctrico, pero además las soluciones que se vayan buscando de aquí en adelante. Ya lo decíamos, un proceso largo en esta revocación, pero además, y vuelvo a instalarlo, con una condición climática que de verdad que implicaría ir revisando muchos de estos protocolos. Te dejo ahí la palabra. Sí, primero yo creo que en términos del diagnóstico, ya hoy día a nivel nacional yo creo que hay más o menos un consenso, o sea, respecto de que ha habido inoperancia, indolencia por parte también de las empresas. Yo creo que no solamente hay empresas, digo además, porque hoy día el caso más emblemático es lo que vemos en Enel, pero el corte de luz ocurrió de manera muy fuerte en la Araucanía, en los lagos también. CGE no estuvo a la altura y bueno, en él el caso más emblemático. Pero esa inoperancia yo creo y esa indolencia creo que hoy día ha quedado atestiguada, no solamente como en casos particulares, sino que ha sido la norma en términos del incumplimiento además de los compromisos. La cantidad de cuadrillas que se han dicho que iban a estar desplegadas no han estado desplegadas, la cantidad de puntos que se iban a solucionar los problemas no se han ido a solucionar. Las cantidades de reposiciones que la propia empresa en 2 oportunidades al mismo ejecutivo le ha comprometido no se ha cumplido. De hecho, cuando el presidente dice, bueno, esto es un proceso largo, empieza el proceso de caducidad, esto parte con un ultimátum y le decimos, bueno, esta es la tercera vez que Enel nos dice va a reponerle el servicio a 20.000 personas en las próximas 24 horas. Esperamos que por tercera vez no se incumpla. Recién ahí empieza el proceso... bueno, avanza el proceso, me olvidó el nombre técnico, pero avanza el proceso de caducidad. Entonces creo que acá hay una cuestión que es grave en ese sentido y que además reproduce una cosa que las personas reconocen y también está bien documentado a nivel de estudios, digamos, que es que hay un agotamiento en Chile por el maltrato. Y acá yo creo que también hay un problema de trato por parte de las empresas hacia la persona y a la ciudadanía que hace evidente diferenciales de poder en la sociedad y que se expresan en este tipo de cosas que Joaquín también decía cuando no te contestan el teléfono. Ayer los parlamentarios del Frente Amplio presentaban un proyecto de ley para obligar que las empresas atiendan a las personas mayores con personas humanas y no con operadores, con bots, porque en el fondo... también hay una situación de reconocer la diferencia en términos de la adecuación a las nuevas tecnologías, etc. Entonces yo creo que hay un problema de trato que es importante. Pero por último, acá tengo una discrepancia con lo que plantea Joaquín respecto de los puntos políticos, porque Joaquín parte diciendo, bueno, yo voy a decir que el modelo de concesiones está bien. Eso es un punto político tan fuerte como decir, revisemos el modelo de concesiones.
justamente a propósito de la situación que estamos viendo. Y yo creo que la situación que estamos viendo, no por hacer un punto político en términos de decir frases grandilocuentes, sino que efectivamente pensando en cómo mejoramos el servicio a las personas y a los hogares, es que lo que está ocurriendo hoy día da cuenta de una situación que no da a la altura del contexto político, social, económico, climático, y si bien existen muchos tipos de concesiones, la concesión de la distribución energética responde a una norma que viene desde el final, desde mediados de los años 80, que no ha tenido grandes modificaciones en los sustantivos, que opera en base a la construcción de una empresa modelo en torno a la cual las empresas tienen que asegurar sus utilidades, que no se corresponde con la realidad del país, que por lo tanto está totalmente desfasada en torno a cómo es hoy día nuestro país, cómo se distribuye la energía, el rol que tiene la energía eléctrica y también el desarrollo del cambio climático. Sí, Simón, antes de darte la palabra, Joaquín, se planteaba también el tema de poder establecer un contexto estatal a la hora de pensar en la energía eléctrica. Me recuerdo que en los debates constitucionales, en los procesos que vivimos, también se estableció ese tema. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que esto es algo que hay que debatirse. Lo que no me parece es que el debate empiece clausurado y con frases como la única forma de hacer esto es mediante la operación 100% privada. Eso yo creo que hoy día es totalmente debatible. Nos parece muy natural, después de 30 años, que eso sea así, pero también hemos visto sus límites. Y hoy día creo que hay que abrir el abanico de posibilidades para... Me parece que el interés público, que al final es lo principal, tiene que resguardarse, y la pregunta es cómo se resguarda de mejor manera el interés público. Eso con una participación del Estado, eso con personas sentadas en el Estado, con la participación de una empresa pública, yo creo que es debatible, pero lo que es claro es que el modelo de concesión actual, en su forma actual, no está dando el ancho. ¿Las fórmulas están abiertas para ti, Joaquín? A propósito de lo que estamos también conversando, tú planteabas que el tema de concesiones, obviamente, desde tu perspectiva es perfectible, pero debiese mantenerse. Ahí Simón también hacía mención, a propósito de lo que tú planteabas de la incorporación del Estado en resguardar esto, que se podrían ver algunas alternativas o fórmulas. ¿Cómo lo ves tú? Quizá no me di a entender correctamente o como debía haberlo hecho. Yo creo que el sistema de concesiones en general es lo que funciona mejor, y así ha sido en Chile durante los últimos 30 años desde que volvimos a la democracia. Que el sistema de concesiones para el abastecimiento de electricidad pueda ser perfectible, de todas maneras. Yo no me cierro en absoluto que se pueda hacer una reforma si es que nosotros estamos convencidos a través de un consenso político de que se puede hacer mejor las cosas. Así que, por cierto, estoy abierto a esa posibilidad. Y, por cierto, quiero recalcar que yo, por ningún motivo, y yo creo que aquí la derecha tiene que ser particularmente enfática, porque el sector, lamentablemente, que usualmente se le asocia a la defensa corporativa de grande interés y qué sé yo, en decir que si en él no está haciendo bien la pega, en él corre el riesgo de perder su concesión. Así como lo establecen, y vuelvo a reiterar el punto, los contratos cuando se firman estas concesiones. Y eso está bien porque el sistema de concesiones funciona en la medida de quien preste el servicio y oferte la licitación pública cumpla con los estándares que se le están exigiendo. Ahora, dicho eso, quiero hacer un par de puntos. Tú mencionabas también que esto es un evento que no ha tenido precedente, al menos en los últimos 40, 50 años. Implica un cambio también dentro de lo que es el clima de la región metropolitana. Exactamente. Yo creo que precisamente por eso mismo, sin perjuicio de que hay faltas que son inexcusables, como las que Simón menciona, de no atender a la gente cuando quiere simplemente saber cuándo le van a reponer la luz de su casa, saber si efectivamente nosotros teníamos los estándares para dar respuesta a algo así. En Pudahuel tuvimos vientos de 120 kilómetros por hora en la región metropolitana. Eso es una cuestión que yo al menos dudo seriamente que nuestra legislación y en los reglamentos que rigen a este tipo de concesiones estuvieran preparados. Pero también yo quiero hacer el punto de que existe una responsabilidad por parte de este gobierno y también del gobierno anterior, en que nosotros, por ejemplo, hace 5 años tenemos una ley que se conoce como Ley Chavo Cables, y el reglamento. Y sin reglamento. Y eso ha pasado, yo creo, colado, básicamente porque precisamente, y eso confirma el punto, nadie esperaba que algo de esta magnitud iba a ocurrir. Y ahora, de hecho, si no me equivoco, el día de ayer se anunció que se iba a ingresar nuevamente a Contraloría para la toma de razón este reglamento, ya que ante las consecuencias de todo lo que vimos, claramente necesitábamos algo que pudiera asegurar que los cables que no estén siendo utilizados pudiese sacarse y eso disminuyese el riesgo. Entonces,
Para concluir, más que nada, decir que totalmente abierto, así se tiene que revisar cómo funciona nuestro sistema de concesiones. Mantengo que para mantener un sistema de suministro que sea un monopolio natural como lo es el sistema de distribución eléctrica, las concesiones son lo mejor. Eso no implica impunidad para las empresas que operan, pero también hay una responsabilidad política, no quiero ser injusto, no solo de este gobierno, también del anterior, y ahí también hay que dar respuestas de por qué no se dieron las soluciones cuando correspondían. Al Estado, ¿cómo lo verías en un escenario donde se puede incorporar en esto? Tú planteas que una empresa, por ejemplo, de carácter estatal no te hace mucho sentido, pero una mixtura... Yo creo que el rol del Estado en este caso es precisamente fiscalizar que la empresa privada esté funcionando como corresponde. Si es que nuestra conclusión es, en él no estaba funcionando bien, en él previamente al temporal que tuvimos el jueves y viernes estaba fallando, no estaba cumpliendo con los protocolos, la duda que yo me hago es dónde estaban las superintendencias respectivas para fiscalizar que en él dejase de tener su actuar negligente y empezar a operar según se lo exigían. Sí, yo puedo hacer un punto sobre eso que creo que es importante porque nuestro modelo de concesiones en general, pero también esto pasa en particular en el caso de la electricidad, porque tenemos una ley general, o sea, la ley de concesiones, pero también cada modelo funciona hay varios enfoques particulares. Es favorable evidentemente al actuar empresarial, y yo creo que eso, cuando el presidente ayer dice de forma obviamente pedagógica o una cuña, digamos, como el gobierno no puede ir y encender un botón para encender la luz, uno lo puede echar un poco más para atrás y decir, en verdad, tenemos un Estado que efectivamente tiene pocos dientes, al menos, en sus formas de apretar a la empresa privada cuando tenemos estos modelos de concesiones. Se dice que la SEC también tiene muy pocos dientes. Es así, ¿no? Puede ser, y por ejemplo, mirando ejemplo durante todos estos días, en Finlandia el 2013 se aprueba una ley que moderniza el sistema de distribución eléctrica, y lo que se establece ahí es que simplemente las empresas no tienen un rango máximo de no entregar electricidad, y cuando eso ocurre, cuando se traspasan esos máximos, las sanciones empiezan a operar de manera automática. Las empresas, obviamente, si es que hay situaciones particulares, podrán reclamar, pero está inversa la lógica. No es el Estado el que tiene que perseguir a la empresa y reclamar a la empresa, sino que en el caso de que hubiese una injusticia contra la empresa, esta reclama, porque lo que se supone es que el servicio tienen que entregarlo de manera adecuada. Entonces pasan 36 horas y si la luz no está repuesta, las multas comienzan a operar sin procesos sancionatorios de por medio, que es lo que hoy día tenemos, procesos regulatorios lentos y mecanismos sancionatorios que también operan de manera muy burocrática y muy lenta. Y eso yo creo que también no es un incentivo para la empresa a operar de una manera adecuada. Y si bien efectivamente hay casos muy particulares que se salen de la norma en torno a los eventos climáticos, también es cierto que los efectos del cambio climático en nuestro país los venimos viendo hace años, y por lo tanto acá hay una evidente también falta de previsión por parte de las empresas, de inversión. Uno puede extenderlo no solamente a las empresas, pero uno se espera, es relevante que contemos con infraestructura que sea resiliente y que tenga capacidad de adaptación a los fenómenos del cambio climático que hoy día estamos viendo. Dejo tiempo para que cerremos ideas antes de cambiar al otro tema, Joaquín. Sí, yo creo que lo más importante en este punto es entender que constantemente la norma tiene que ser reformada, y eso, como bien dice Simón, va a ser algo que cada vez nos va a caer más encima a medida que los efectos del cambio climático se vayan haciendo más evidentes. Y como un punto de cierre que a mí me gustaría destacar, que esto no es la verdad, trasciende a todo sector político, y es que en Chile usualmente nosotros empezamos a tomar medidas, empezamos a tramitar los reglamentos de hace 5 años y empezamos a sacar, por ejemplo, las leyes con nombre y apellido que usualmente conocemos, cuando la grande ya quedó. Y eso, más allá de la eficiencia que tengan las mismas empresas, que yo no estoy de acuerdo con el punto, a las empresas les conviene funcionar bien porque si no tienen todos estos escándalos encima, y ahora en él va a tener que hacer un montón de compensaciones y corre el riesgo de que incluso pierda la concesión. Más allá de que las empresas o el Estado sean los que funcionen correctamente, que enhorabuena que sea así, lo más importante al final es que cuando nosotros estemos identificando que vamos a tener un problema para adelante, como no se pudo hacer en este punto, se tomen las medidas antes y no cuando la grande ya quedó. Y que por cierto, yo creo que lo más grave de eso es algo que menciona Simón, es que cuando ya quedan estas embarradas posterior a la catástrofe, el malestar y el sentido de injusticia es lo que más crece, y eso por cierto a Chile le ha hecho muy mal en los últimos años. Simón, para cerrar.
Sí, primero esperar obviamente que las personas puedan recuperar su servicio de electricidad lo antes posible. Creo que hoy día la vida de la cotidiana depende de manera muy fundamental y no solamente en términos de... Hemos puesto el foco en los hogares, pero también tenemos muchos microempresarios, pymes, pequeños negocios que tienen sus mercaderías perdidas. Yo creo que ahí hay un foco de la compensación que también ha estado fuera de vista y que es relevante. Y creo que lo fundamental es que hoy día hay que ver o se pone sobre la mesa la necesidad de una reforma al sistema de distribución eléctrica. Creo que no está dando el ancho. Efectivamente, contamos con una ley que no ha tenido reforma sustantiva de hace 30 o 40 años. Y por lo tanto, la pregunta es fundamental, no solo es cómo la empresa funciona bien, y no solo cómo el Estado sanciona si es que la empresa funciona mal, sino que cómo se resguarda el interés público en un servicio tan crítico como la electricidad, que hoy día debiese considerarse uno de los derechos básicos también para poder vivir bien, y eso hoy día no está resguardado. Por lo tanto, esa discusión creo que es importante que se abra y que la demos sin tapujos, viendo las alternativas que podemos poner sobre la mesa para que el interés público se resguarde de buena manera. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Seguimos con nuestros panelistas del día de hoy. Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Fundación Pivote. Si cambiamos de tema, nos quedamos en la reforma previsional y particularmente lo que se estuvo dando a conocer en las últimas horas respecto a este acuerdo del gobierno con Chile Vamos en torno a crear un seguro social para subir pensiones actuales y ojalá despachar la reforma desde el Senado en enero de 2025. Dentro de lo que se da a conocer en prensa, se establece un protocolo de tramitación que pactó la moneda con los senadores de oposición que integran la Comisión de Trabajo, donde se señala que dicho beneficio para los actuales jubilados será transitorio y debe estar focalizado en mujeres y en personas de alta densidad en cotizaciones. Quería ir también reseñando algunas de las declaraciones hechas por el ministro Mario Marcel al alero de esta discusión. En ese sentido, el secretario de Estado destacó que este documento no registra solo una cuestión de procedimiento, registra una serie de acuerdos de principios y de objetivos de la reforma previsional. Eso desde ya es un paso adelante que nos va a servir para ser más eficaces en el trabajo que viene. Es que más allá del calendario, también da cuenta acá la tercera, a propósito de los dichos de Marcel, un subtítulo que trae el protocolo es sobre los temas prioritarios a tratar en la tramitación. Allí se establece que la reforma de pensiones deberá, entre otras cosas, incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos, obviamente, a pensionarse, que aún tengan bajas tasas de reemplazo a través de un seguro social. Este beneficio, según el diagnóstico ampliamente compartido, será transitorio y debe estar focalizado en mujeres y personas de alta densidad de cotizaciones, como decíamos. También menciona que durante el periodo de vigencia del seguro social señalado precedente, se deberá generar un fondo para sostener el pago de dicho beneficio, cuya inversión será licitada a privados, y que se establecerá un mecanismo permanente que permita a hombres y mujeres que tengan iguales condiciones de jubilación, edad de ahorro, obtener la misma pensión. Es parte entonces de lo que se da cuenta en esta discusión, pero han habido también algunas voces críticas. Dentro de ellas está, por ejemplo, el senador Alfonso de Urresti, que previo a que se diera el visto bueno a la propuesta para votar en conjunto el proyecto general y en particular en la Comisión de Trabajo, señaló que en el gobierno anterior llegamos a un acuerdo de votar 3 y 3, el 3%, 3%. Hoy día nosotros estamos hablando de un 1 a solidaridad y el 5 a seguir reforzando las AFP. Permítame diferir de esta situación en torno a que esto sería un avance y un gran logro. Son los matices que se hacen. Simón, me quedo contigo para empezar esta discusión. Sí, yo creo que ahí el senador Durresti tiene un punto. Efectivamente, la posición también de la derecha ha cambiado y se ha puesto en una posición que se le ha llamado que ha secuestrado la discusión o que ha estado bloqueando la discusión, y creo que tiene cierto nivel de asidero. Cambió la situación social, la discusión anterior se está dando en un contexto de mayor efervescencia social en el país. Hoy día tiene una mayoría parlamentaria que le permite transitar de esa mayor apertura a una posición de bloqueo que yo creo que hoy día no corresponde y que en realidad no quedan argumentos para poder seguir deteniendo la discusión hoy. Eso yo creo que es fundamental. Efectivamente, el Ejecutivo ha cedido de una manera muy importante respecto a lo que era nuestra propuesta original, luego de lo que efectivamente era la propuesta del
del 3.3 en su forma que replicaba un poco la discusión anterior, pero que tenía este 3% para el Seguro Social, y hoy día tenemos una propuesta que tiene este 1% para el Seguro Social, dedicado principalmente a corregir las desigualdades de género, y un 2% en esta forma de reembolso que durante 20 años, y que evidentemente es una flexibilización de la propuesta original en aras de construir un acuerdo. Entonces, hay un punto, yo creo que la oposición tiene que ser capaz, pensando en el país y en los pensionados, de reconocer esa flexibilización y que es urgente que esta reforma avance, porque necesitamos que las pensiones mejoren hoy, y yo creo que eso es un consenso nacional y las personas también lo demandan con mucha urgencia. Joaquín, me quedo contigo, quería también ahí reseñar algunas opiniones. El senador Juan Antonio Coloma decía, hay un compromiso de despachar, ojalá con el mayor entendimiento, pero hay temas que yo creo que lo van a generar y otros que pueden ser más complejos. El senador de RN, Rodrigo Galilea, decía, están abiertos caminos y herramientas desde los cuales se puede construir efectivamente una solución a esto que hemos estado buscando tanto tiempo. Y para cerrar, antes de darte la palabra, quería también comentar algo que señalaba el senador socialista Gastón Saavedra en el programa Línea 1 que nos precede, a propósito también de esta discusión y también por la minuta para la reforma previsional. Hoy día hay muchos en Chile que están desencantados con lo que ocurrió ayer en el Senado. Lo que querían algunos con esta minuta es que definitivamente la reforma previsional no prosperara. Las distintas visiones, te dejo ahí la palabra para también entrar en esta conversación. Sí, comienzo con el tema de la oposición actualmente. Los políticos en general y la política, por más que el discurso que siempre se saque a colación es que no miran las encuestas, en algún grado siempre están mirando las encuestas, y por supuesto que ahora la derecha sabe que tiene mayor piso para oponerse a una reforma que destine puntos de cotización a la solidaridad respecto a la que tenía, por ejemplo, en el año 2019, que era lo que hicimos mencionar. Dicho eso, nosotros el año 2021 empezamos a tener en Chile algo que se llama pensión garantizada universal. Esa pensión garantizada universal tuvo dos efectos. Uno, que actualmente ya de todo lo que cotizan los empleados formales actualmente equivale a un 7 puntos extra de cotización para las cuentas de los actuales jubilados. Estamos hablando de solidaridad intergeneracional. Y lo que también hizo es que las tasas de reemplazo que nosotros tenemos en Chile, que en palabras simples, hay varias definiciones respecto a los años que se toman para atrás, pero en palabras simples, ¿qué porcentaje de el salario que yo tenía antes de jubilarme tengo ahora de jubilado? Subieron notoriamente. ¿Dónde nos queda todavía poder atacar el problema? En principalmente mujeres que han cotizado más de 20 años y que tienen tasas de reemplazo que todavía son bajas, bajo el 65%. En el resto de los tramos, la verdad que las tasas de reemplazo y los montos recibidos son acordes a problemas del mercado laboral que tenemos. Y hay que recordar que los sistemas de pensiones no están hechos para solucionar los problemas del mercado laboral, que en el caso de Chile son dos. Uno, que tenemos una baja tasa de cobertura formal, 36% de las personas en edad de trabajar tienen contrato formal y por tanto cotizan a una AFP. Y segundo, que el sueldo promedio en Chile y la mediana también es un sueldo muy bajo. Entonces, para partir diciendo eso, sí, tiene algún tipo de sentido de que no se quiera solidaridad en la medida en que nosotros ya tenemos 7 puntos de cotización para solidaridad a través de la PGI. ¿Eso lo compensa desde tu perspectiva? Lo compensa, por supuesto, estamos hablando de 6 puntos más, estos son 7 extra y además estamos cargando más puntos al empleador. Por tanto, creo que es sensato que además esto vaya todo a cuenta individual, porque eso es lo que maximiza las pensiones a largo plazo. Pasando al protocolo después de esa aclaración que encontraba pertinente hacer, yo encuentro positivo que se genere un protocolo como el que emanó desde el gobierno actualmente. Creo que es bueno que sepamos las fechas, los tiempos y los procesos que se van a realizar en los próximos meses. Creo que es bueno también que se separe esta discusión, porque va a pasar para el año 2025, sí, que se separe el ciclo electoral que vamos a vivir ahora en octubre, porque, vuelvo al tema de los incentivos, el discurso cambia cuando estamos frente a una elección. Y también es bueno que se aclare cuándo se va a tramitar en 2025, porque a medida que vayan pasando los días nos vamos a acercar a un ciclo electoral que va a ser aún más complejo en términos de la discusión parlamentaria de una reforma previsional, que son las parlamentarias y las presidenciales. Así que yo celebro el acuerdo, creo que debía ser la salvedad de que tiene un sentido, de que no se quiera destinar más a solidaridad para maximizar las pensiones a largo plazo y las tasas de reemplazo.
Así que creo que es una buena noticia para la tramitación de este proyecto. Simón, surge el factor PGU en esta conversación en varias oportunidades, de hecho con Joaquín en alguna oportunidad cuando hemos entrado en tema previsional también ha traído a colación esto. ¿Es pertinente pensar en esta suerte de compensación que habría con la PGU? O sea, creo que hay un punto que también sigue sobre la mesa en el debate y es la pregunta sobre si efectivamente es la capitalización individual lo que maximiza. Claro. La PGU aparece justamente como una respuesta al fracaso de esa máxima en el país y donde teníamos pensiones y una tasa de reemplazo de bajísima cuantía y que sigue siendo así por fuera de la PGU, ¿no es cierto? La mediana está en 150.000 pesos aproximadamente y por lo tanto eso es complejo explicarle a la ciudadanía que la forma de cuando uno habla de maximizar la pensión, o sea, el retorno, eso se traduce en 150.000 pesos mediante la capitalización individual y lo que le decimos es reforcemos la capitalización individual sabiendo que además esta maximización en el modelo que ha presentado la derecha genera una mejora en pensiones en los próximos 50 años, digamos, no responde a la necesidad actual. Entonces creo que acá ha habido un poco una trampa retórica, digamos, en esta discusión porque la PGU ha sido una respuesta justamente al fracaso de lo que fue la promesa de la AFP de poner de tener una tasa de reemplazo decente y no generar al contrario pensiones que han sido verdaderamente de hambre en el contexto actual. Joaquín decía, tenemos un salario bajo en Chile, efectivamente la mediana está muy pegada al salario mínimo, o sea, tenemos una cantidad de ingresos para la ciudadanía en general que es muy baja, y la pensión, la mediana de la pensión es un cuarto de eso, o sea, un tercio de eso. Entonces, creo que estamos hablando de niveles de ingresos realmente que bordean como lo que se ha llamado como pensiones de hambre. Entonces, creo que ahí ha habido una trampa. Y por lo tanto, pareciera ser que el debate, y creo que eso la minuta de la AFP lo refuerza, ha estado mucho más en torno a si es que hay que salvar a la AFP o no hay que salvar a la AFP, porque acá de nuevo, legítimamente, pero no se hace de manera explícita, lo que hay es una posición ideológica firme respecto no solo del sistema de capitalización individual, sino que además de que la AFP es la mejor institucionalidad para poder operar un sistema de estas características. Y es evidente que hay intereses comprometidos de por medio. A mí me parece que lo que pasó con la minuta es un nuevo ejemplo de esta intervención ilegítima por parte del gran empresariado en la discusión pública, en la deliberación legislativa, que me parece que genera un verdadero daño oligárquico a la discusión pública. Las personas de a pie no pueden hacer eso, las personas de a pie no van con su minuta a ponerle a todos los parlamentarios para que puedan defender sus posiciones, y eso replica una situación que hoy día lo veníamos conversando con Enel. Vemos lo que pasó con Huachipato, vemos lo que está pasando con la AFP y creo que hay una verdadera, lo digo con preocupación, una verdadera situación de crisis del mundo empresarial respecto de cómo están posicionándose ante el interés nacional, al interés público y un resguardo de los intereses propios de la empresa, y que creo que hoy día hay que poner en un primer lugar, porque además le hacen un daño muy grande no solamente a la ciudadanía, al frenar, al generar los problemas de empleo que se van a generar en Biobío, a dejar a cientos de miles de familias sin electricidad o a pensionados con incapacidad de poder mejorar sus pensiones, sino que además deslegitiman al mundo empresarial en general cuando estas situaciones son una minoría respecto de los cientos de empresas que sí están pensando en el desarrollo del país, que sí están pensando en entregar un buen servicio y que colaboran para que podamos tener un mejor Chile. Y ahí creo que hay una cuestión que es preocupante y que creo que en la AFP y en particular con estos gestos, que no es tan distinto a lo que pasó con la ley de pesca y lo que pasó entonces con Cernapesca, etcétera, que tiene que ver con la influencia ilegítima en la discusión parlamentaria, vuelve a ocurrir. Joaquín, 2 puntos. Uno tiene que ver con efectivamente el grado de presencia que tienen los gremios en este tipo de discusiones, que lo releva Simón a propósito también de esta minuta de la que tanto se ha estado hablando. Y por otro lado, también importante saber la bajada que se hace a esa visión crítica del sistema de AFP. Él mencionaba que el tema de la PGU surge justamente por las dificultades para que las AFP y su sistema puedan dar las pensiones que la gente requiere o que al menos aspira. Esos 2 puntos me gustaría que pudiéramos abordarlos ahí. Sí, primer punto. La PGU efectivamente surge para dar respuesta a bajas pensiones, eso sí es cierto. Ahora,
Como bien dije anteriormente, los sistemas de pensiones, y la PGU está inserto dentro de nuestro sistema de pensiones, no tienen que hacerse cargo de los problemas que tiene nuestro mercado laboral. Entonces, esto significa que la PGU está, se me cayó el carnet. Recuerdo de Vietnam. Tal cual. ¿La PGU está mal concebida? Yo creo que no. La PGU tiene que existir. El problema es que la PGU no tiene ningún contrapeso que la amarre a algún parámetro, cosa de que no sea usada de forma populista, como ya ha ocurrido en el pasado por parte del Congreso, por todos los sectores políticos, para simplemente dar y dar y dar más plata. La PGU fue establecida en 2021 y se ha ajustado en base a inflación. Eso ha hecho que quede atrás de la línea de la pobreza. Creo que un buen paso inicial para que la PGU sea sustentable en el largo plazo es, uno, que se descuente a medida que los ingresos de las personas de su capitalización individual, que por cierto sí es la mejor forma que nosotros tenemos en el largo plazo de maximizar pensiones, vayan aumentando y por tanto la PGU sea solamente un complemento para llegar a un punto. Yo creo que eso sería un muy buen paso. Y respecto a los acuerdos que nosotros podamos llegar, porque acá podemos sacar 10.000 opiniones distintas y probablemente podemos tener debates muy interesantes en varios paneles. Y unas pesan más que otras, decía ahí también Simón. Así es, pero recordemos que en la Comisión del Trabajo del Senado ya se dio una discusión bastante técnica representando a todos los sectores políticos, en la cual se entregó un informe que tenía ciertas conclusiones de cómo podía orientarse la reforma hacia adelante, y el gobierno particularmente decidió en 4 puntos no hacer caso a estos técnicos y continuar con la discusión. Yo no digo que el gobierno no deba defender lo que cree. Creo que eso también habla bien de que tiene una intención de mostrar cuáles son las reales intenciones en materia previsional. Pero si este nuevo protocolo que nosotros estamos armando va a ser meramente una instancia para que, tal como dice el protocolo, se generen consensos, y esos consensos no están alineados con los intereses del gobierno, yo creo que ahí van a tener que aprobar sí o sí lo que salga, o no va a haber reforma, porque vamos a entrar en el siguiente periodo electoral y va a ser muy difícil que saquemos algo. Y para cerrar como un último punto, hablando de que no nos tenemos que hacer cargo de los problemas de nuestro mercado laboral. La PGU ya aumentó las tasas de reemplazo de prácticamente todos los sectores, excepto las mujeres que tienen más de 20 años de cotización. Lo que aumenta realmente los salarios, y que hay una correlación, si ustedes ven la relación entre PIB per cápita y formalidad, que es 1 a 1, es precisamente el crecimiento económico. Si nosotros queremos, 1, garantizar buenas pensiones, 2, también buenas tasas de formalidad, lo que tenemos que hacer es crecer más. Y por mientras, la PGU tiene que ser un componente que sea gradual, que sea no permanente, que vaya diluyéndose en el tiempo para compensar en la medida en que los sueldos van creciendo. Si es que no tomamos el debate del crecimiento en paralelo al de la reforma de pensiones, nunca vamos a solucionar el problema de fondo, que son los bajos salarios que tenemos en Chile. Nos quedan los últimos 10 minutos de panel. Les dejo ahí la palabra para ir cerrando ideas. Simón. Sí, esta discusión la tuvimos aquí mismo hace un par de semanas atrás a propósito de la necesidad de pensar el crecimiento con redistribución, porque o si no cambia tanto la pauta. O si no cambia tanto la pauta y no cambia tanto el país. Yo creo que sin redistribución esas condiciones de poder, por ejemplo, tener mejores salarios no son posibles, y en el fondo ese mayor crecimiento del país se genera puede terminar generando incluso mayor desigualdad. Ahí hay otro problema, ya lo discutíamos la otra vez respecto a si cuánto nos importa la desigualdad o no. Desde nuestro punto de vista es una cuestión fundamental, porque no solamente es una condición para que los sectores que tienen menos puedan tener más también. No solamente la desigualdad es porque los de arriba se escapan, sino que eso también impide que los de abajo suban. Pero también es una cuestión que genera integración social o desintegración social, en el contrario, cuando hay mucha desigualdad. Y eso yo creo que es importante cuando nosotros pensamos en nuestra democracia y pensamos en un país en que convivamos. Pero otra cosa importante que yo quería reforzar respecto del debate de pensiones en particular es que, por un lado, el gobierno presenta un protocolo de acuerdo porque está convencido con ese protocolo de acuerdo. Y ese protocolo de acuerdo también es un protocolo que genera ciertas pérdidas para nuestro sector respecto a lo que es nuestra propuesta inicial. Entonces yo creo que acá lo que ha estado haciendo hace ya semanas el gobierno es decir, avancemos, porque esto es una cuestión que tiene que resolverse hoy. No solo es por hacer un punto político o hacerle un check a nuestro programa, sino que es porque algo que realmente tiene que resolverse hoy. Pero a nosotros, desde nuestro sector político, del Frente Amplio, nos parece fundamental que, a propósito de todo lo que se ha cedido hasta ahora, es importante que también podamos avanzar en la reorganización de la industria.
Y eso porque nosotros sí tenemos una crítica a cómo funcionan las AFP hoy día y nos parece que no han cumplido el objetivo de entregar mejores pensiones. Y nos parece que la división entre el manejo de las inversiones de las pensiones, que ahí se propone que existan los inversores de pensiones y además una institucionalidad pública, que se separe del soporte operacional y que además exista otra institucionalidad que puede ser el IPS, que administra los puntos de seguro social, son una garantía también para poder avanzar a un sistema que supere las falencias que tiene actualmente y pueda también administrar de mejor forma las pensiones, su inversión y asegurar una mejor rentabilidad. Ese tipo de elementos a nosotros nos parece importante también cuando nosotros consideramos un protocolo de acuerdo, porque no puede ser que la derecha espere que el protocolo de acuerdo termine siendo la reforma que ellos quisieran. Porque acá el gobierno es el gobierno del Frente Amplio y por lo tanto nosotros tenemos un programa de gobierno y tenemos ideas que queremos poner y esas ideas también tienen puntos mínimos. Hoy día se ha cedido sustantivamente respecto de lo que era la propuesta original, pero nos parece muy importante que así como hemos avanzado en poder distribuir de una manera distinta los 6 nuevos puntos de cotización, en materia de la industria propiamente tal, exista esta reorganización como garantía de poder asegurar un mejor manejo de la inversión y de las pensiones. Joaquín, para cerrar el panel. Para cerrar, quiero solamente decir, y yo creo que es algo que toda la política en general tiene que preguntarse, es qué tanto nos va a importar la técnica cuando nosotros estamos legislando. Tuvimos una mesa, y vuelvo a traer el punto a colación, que tuvo conclusiones, que trabajó seriamente, con puros técnicos, no había nadie representado, nadie que tuviera algún cargo político ni nada por el estilo, naturalmente tienen posiciones políticas, y terminamos ignorando los puntos más sustantivos de esa comisión. Por dar el ejemplo de la separación de la industria, no hubo ningún consenso en que al separar la industria te trajera, por ejemplo, economías de escala, de que la gente pudiera tener un mejor servicio por el lado de la ventanilla y una mejor administración que maximizara sus recursos. Y por tanto, una conclusión que llegó fue que no convenía separar la industria y aún así existen posturas que dicen esto, a pesar de, vamos a seguir adelante con lo que nosotros estamos pensando. Creo que es importante que cerremos el tema de la PGU. La PGU, no, guardando las proporciones, pero creo que se puede dar un fenómeno parecido al de los retiros, de que cuando existe una baja credibilidad política, cuando las vacas flacas llegan en términos económicos, la PGU se aumenta. Porque actualmente la PGU lo que está haciendo es desincentivar el mercado formal, porque básicamente a las personas de menores sueldos dicen, pucha, si yo voy a recibir la PGU de todas formas, trabajo informalmente hasta que yo me jubile y después empiezo a recibir la PGU. Entonces es un tema que se tiene que arreglar. Yo creo que fijarlo a la línea de la pobreza y que se diluya en el tiempo a medida que aumentan los ingresos es la mejor manera. Y por último, no olvidar nunca que nuestro mercado laboral lleva estancado hace 10 años. La cobertura de empleo formal no ha aumentado desde el año 2014 y vuelvo a hacer más claro en el punto, si es que eso no se corrige, nosotros vamos a seguir teniendo persistentemente todos estos problemas que van a afectar nuestras arcas fiscales vía PGU o cualquier otro instrumento que nosotros queramos ponerle, y por tanto un problema que tenemos que atajar ahora mismo.